32. Búsquedas. A la mañana siguiente comencé mi jornada escribiendo a mamá Barberín para comunicarle lo que había sabido, y no fue para mí fácil. ¿Cómo hablarle de su marido? Ella sentía afecto por su Jerome. Habían vivido juntos durante largos años y se entristecería si yo no compartía su pesadumbre. Por fin, a trancas y barrancas, y asegurándole sin cesar mi afecto, terminé la carta. En caso de que mi familia le escribiera para saber algo de Barberín, le rogaba que me avisara enseguida y, sobre todo, que me comunicara la dirección que le dieran enviándomela a París, al Hotel del Cantal. Cumplido este deber, me quedaba aún otro para con el padre de Lisa y este no me era penoso, al menos en cierto aspecto. Cuando Andreusi le había dicho a Lisa que mis primeros pasos en París serían para ir a ver a su padre en la cárcel, le expliqué que si como esperaba, mis padres eran ricos, les rogaría que pagaran lo que el padre debía, de modo que solo iría a la cárcel para liberarle y llevármelo conmigo. Aquello entraba en el programa de alegrías que yo me había trazado. Primero el padre Akin, luego mamá Barberín, más tarde Lisa, y Etienne, y Alexis, y Benjamín. En cuanto a Matías solo hacía por él lo que hacía por mí, y se sentía feliz de lo que me hacía feliz. Qué decepción ir a la cárcel con las manos vacías y volver a ver al padre siendo tan incapaz de hacerle un favor y pagarle mi deuda de gratitud como cuando le dejé. Afortunadamente tenía que transmitirle buenas noticias, así como besos de Lisa y de Alexis, y su alegría de padre suavizaría mi disgusto. Siempre me quedaría la satisfacción de haber hecho alguna cosa por él mientras aguardaba la oportunidad de hacer mucho más. Matías, que tenía unas ganas locas de ver una cárcel, me acompañó. Además, yo quería que conociera a quien, durante más de 2 años, también se había portado conmigo. Yo conocía ahora el medio que debía emplear para entrar en la prisión de Clichy, así que no permanecimos mucho tiempo ante su portón como me había ocurrido la primera vez. Nos hicieron entrar en un locutorio y pronto llegó el padre. Me tendió los brazos desde la puerta. Ah, mi buen muchacho. Mi valiente Remy. Le hablé enseguida de Lisa y de Alexis, luego, cuando quise explicarle por qué no había podido ir a ver a Etienne, me interrumpió. ¿Y tu padre? Dijo. Así que ya lo sabe. Me contó entonces que había recibido hacía 15 días la visita de Barberín. Ha muerto, dije. Eso sí que es una desgracia. Me explicó por qué Barberín se había dirigido a él para saber qué había sido de mí. Al llegar a París, Barberín había ido a casa de Garofoli, pero, claro, no le había encontrado. Entonces había ido a buscarle muy lejos, en provincias, en la prisión donde Garofoli estaba encerrado, y este le había comunicado que tras la muerte de Vitalis yo había sido recogido por un jardinero llamado Akin. Barberín había regresado a París, a la Glaciere, y supo allí que el jardinero estaba encarcelado en Clichy. Vino a la prisión y el padre le había contado que yo recorría Francia, de modo que no podía saber con exactitud dónde me encontraba en aquel momento, pero que estaba seguro que un día u otro pasaría por casa de alguno de sus hijos. Entonces me había escrito él mismo a Dreuzy, a Barces, a Esnández y a Saint-Quentin. Sin duda yo no había recibido su carta en Dreuzy por haberme marchado ya cuando llegó. ¿Y qué le dijo Barberín de mi familia? Pregunté. Nada, o al menos pocas cosas. Tus padres, tras haber descubierto en la comisaría de policía del barrio de los Inválidos que el niño abandonado en la avenida de Breteuil había sido recogido por un albañil de Chabanon llamado Barberín, habían ido a buscarte a tu casa. Al no encontrarte, le habían pedido que les ayudara en su búsqueda. No le dijo su nombre, no le habló de su país. Cuando le hice estas preguntas, respondió que me lo diría más tarde. No insistí, comprendiendo que ocultaba el nombre de tus padres por miedo a que disminuyera la ganancia que esperaba obtener de ello. Como he sido un poco tu padre, Barberín imaginaba que querría hacérmelo pagar. Por lo tanto, le mandé a paseo y no he vuelto a verle. No sospechaba que estuviera muerto. De modo que ahora sabes ya que tienes padre, pero a causa de la ambición de aquel viejo bribón no sabes quiénes son ni dónde están. Le expliqué cuál era nuestra esperanza y la confirmó con buenas razones. Puesto que tus padres supieron descubrir a Barberín en Chabanon, puesto que Barberín supo descubrir a Garofoli y descubrirme a mí, podrán encontrarte perfectamente en el Hotel del Cantal. Quédate allí. Aquellas palabras me fueron gratas y me devolvieron toda mi alegría.
Pasamos el resto del tiempo hablando de Lisa, de Alexis y de mi enterramiento en la mina. ¡Qué terrible oficio!, dijo cuando terminé mi relato. Y es el de mi pobre Alexis. Ah. Era mucho más feliz cuando cultivaba leles. Ya volverás a hacerlo, dije. Dios te oiga, pequeño Remy. Sentía grandes tentaciones de decirle que mis padres le harían salir pronto de la cárcel, pero me contuve a tiempo pensando que no convenía vanagloriarme por adelantado de las alegrías que deseaba dar, y me contenté con asegurarle que pronto estaría en libertad con todos sus hijos alrededor. Mientras esperamos este bello momento, me dijo Matías, cuando estuvimos en la calle, pienso que no podemos perder el tiempo y que debemos ganar algún dinero. Si hubiéramos perdido menos tiempo ganando dinero al ir de Chabanon a Dreuzy y de Dreuzy a París, habríamos llegado a tiempo para ver a Barberín. Es cierto, y también yo me reprocho el haberte retrasado, pero no me lo reproches tú. No es un reproche, amigo Matías, te lo aseguro. Sin ti no habría podido dar a Lisa su muñeca y nos encontraríamos ahora en la calle, sin un céntimo para comer. Muy bien, puesto que tuve razón al querer ganar dinero, actuemos como si la tuviera todavía. Además, no tenemos nada mejor que hacer que cantar y tocar nuestro repertorio. Para pasearnos esperaremos a tener tu coche, siempre será menos cansado. En París estoy en mi casa y conozco los buenos lugares. También conocía los buenos lugares, las plazas públicas, los patios particulares, los cafés, que por la noche, antes de acostarnos, pudimos contar una recaudación de 14 francos. Entonces, al dormirnos, me repetí una frase que había oído decir frecuentemente a Vitalis. La fortuna solo llega para quienes no la necesitan. Seguramente tan hermosa recaudación era un signo evidente de que de un momento a otro llegarían mis padres. Tan convencido estaba de la certeza de mis presentimientos, que al día siguiente habría permanecido de buena gana toda la jornada en el hotel. Pero Matías me obligó a salir. Me obligó también a tocar, a cantar y aquel día hicimos una recaudación de 11 francos. Si tus padres no fueron a hacernos pronto ricos, decía Matías, riendo, nosotros solos llegaríamos a enriquecernos, lo que sería muy bonito. Pasaron así 3 días sin que nada nuevo se produjera y sin que la mujer del hotel respondiera a mis preguntas con algo distinto a su eterna cantinela. Nadie ha preguntado por Barberín y no ha llegado carta, ni para usted ni para Barberín. Pero, por fin, al cuarto día me dio una carta. Era la respuesta que mamá Barberín había dictado para mí, puesto que no sabía leer ni escribir. Decía que se había enterado de la muerte de su marido y que, poco tiempo antes, había recibido una carta suya que me enviaba creyendo que podía serme útil, puesto que contenía informaciones sobre mi familia. Deprisa, gritó Matías, leamos la carta de Barberín. Con la mano temblorosa y el corazón en un puño, abrí aquella carta. Querida mujer, estoy en el hospital, tan enfermo que creo que no me levantaré más. Si tuviera fuerzas, te contaría cómo caí enfermo. Pero no serviría para nada. Es mejor ir derecho al grano. Te escribo para decirte que si no salgo de esta, debes escribir a Gretan Galley, Green Square, Lincoln's Inn, en Londres. Son unos abogados encargados de encontrar a Remy. Les dirás que solo tú puedes darles noticias del niño, y te harás pagar bien esas noticias. Es preciso que el dinero te permita vivir feliz en tu vejez. Sabrás lo que ha sido de Remy escribiendo a un cierto Akin, antiguo jardinero, detenido ahora en la cárcel de Clichy, en París. Haz que el señor cura te escriba todas las cartas, pues en este asunto no debes fiarte de nadie. No hagas nada antes de saber que he muerto. Te beso por última vez. Barberín. No había terminado de leer la carta cuando Matías se levantó de un salto. En marcha hacia Londres. Gritó. Tan sorprendido estaba por lo que acababa de leer, que miré a Matías sin comprender lo que decía. Puesto que la carta de Barberín dice que son unos abogados ingleses quienes se encargan de buscarte, continuó, eso significa que tus padres son ingleses, ¿no es cierto? Pero... ¿te molesta ser inglés? Hubiera preferido ser del mismo país que Lisa y los muchachos. A mí me hubiera gustado que fueras italiano. Si soy inglés, seré del mismo país que Arthur y la señora Milligan. ¿Cómo que si eres inglés? Es indudable. Si tus padres fueran franceses no hubieran encargado a unos abogados ingleses que buscaran en Francia al hijo que perdieron. Puesto que eres inglés hay que ir a Inglaterra.
Es el mejor modo de acercarte a tus padres. ¿Y si escribiera a esos abogados? ¿Para qué? Nos entenderemos mejor hablando que escribiendo. Cuando llegamos a París, teníamos 17 francos. Un día hicimos 14 francos de recaudación, luego 11 y luego 9, eso suma 51 francos, de los que hemos gastado 8 francos. Nos quedan, por lo tanto, 43 francos. Es más de lo que necesitamos para ir a Londres. Embarcaremos en Boulogne en un barco que nos llevará a Londres por poco precio. ¿Jamás has estado en Londres? Ya sabes que no. Pero en el circo Gazot había 2 payasos ingleses que me hablaron a menudo de Londres y me enseñaron también algunas palabras inglesas, para que pudiéramos hablar sin que la madre Gazot, que era curiosa como una lechuza, comprendiera lo que decíamos. Le espetábamos en plena cara algunas tonterías en inglés sin que pudiera enfadarse. Yo te llevaré a Londres. También yo aprendí inglés con Vitalis. Sí, pero en 3 años has debido olvidarlo. En cambio, yo todavía me acuerdo. Ya verás. Además, no tengo ganas de ir a Londres solo para ayudarte. Para serte franco debo decir que tengo otra razón. ¿Cuál? Si tus padres vienen a buscarte a París, tal vez no quieran llevarme contigo. En cambio, cuando esté en Inglaterra, no podrán rechazarme. Tal suposición me parecía insultante para mis padres, pero al fin y al cabo, en último extremo, era posible que fuera así. Aunque tuviera solo pocas posibilidades de realizarse, eran ya bastantes para aceptar la idea de partir inmediatamente hacia Londres con Matías. En marcha, le dije. ¿Quieres? Nuestras bolsas estuvieron listas en 2 minutos y bajamos dispuestos a partir. Cuando nos vio así, la dueña del hotel lanzó grandes gritos. El joven caballero era yo, no quiere esperar a sus padres. Sin embargo, sería mucho más prudente. Además, sus padres verían qué bien cuidado ha estado el joven caballero. Pero la elocuencia no podía retenerme. Tras haber pagado me dirigí a la calle, donde me esperaban Matías y Capi. ¿Y su dirección? Dijo la vieja. De hecho, tal vez sería prudente dejar mi dirección. La anoté en su libro. A Londres. Gritó. 2 jovencitos a Londres por los caminos y cruzando el mar. Antes de ponernos en marcha hacia Boulogne, era necesario despedirnos del padre. Pero la despedida no fue triste. El padre se sintió contento de saber que pronto iba a encontrar a mi familia y por mi parte tuve el placer de decirle y repetirle que no tardaría en regresar, con mis padres, para darle las gracias. Hasta pronto, hijo mío, y buena suerte. Si no regresas tan pronto como quisieras, escríbeme. Regresaré. Aquel día llegamos, sin detenernos, hasta Moiselles, donde dormimos en una granja, pues era necesario ahorrar dinero para la travesía. Matías había dicho que no era caro. Pero ¿cuánto significaba ese no ser caro? Mientras andábamos, Matías me enseñaba palabras inglesas, pues yo estaba muy preocupado por una cuestión que me impedía entregarme a la alegría. ¿Entenderían mis padres el francés o el italiano? Qué molesto sería eso. ¿Qué les diría a mis hermanos y a mis hermanas, si los tenía? ¿No seguiría siendo un extranjero a sus ojos mientras no pudiese hablar con ellos? Cuando había imaginado mi regreso a la casa paterna, y desde mi salida de Chavano lo había hecho muy a menudo, jamás había pensado que podría encontrarme paralizado así en mis impulsos. Pasaría mucho tiempo, sin duda, antes de que supiera inglés, pues me parecía una lengua muy difícil. Tardamos 8 días en hacer el trayecto de París a Boulogne porque nos detuvimos un poco en las principales ciudades del camino. Beauvais, Abbeville, Montreuil-sur-Mer, para dar algunas representaciones y aumentar nuestro capital. Cuando llegamos a Boulogne teníamos todavía 32 francos en nuestra bolsa, es decir, mucho más de lo necesario para pagar nuestro pasaje. Como Matías no había visto nunca el mar, dimos un primer paseo por el rompeolas. Durante algunos minutos permaneció con los ojos perdidos en las profundidades vaporosas del horizonte, luego, haciendo restallar su lengua, declaró que era feo, triste y sucio. Iniciamos entonces una discusión, pues habíamos hablado muy a menudo del mar y yo le había siempre dicho que era la cosa más hermosa que pudiera verse. Mantuve mi opinión. Tal vez tengas razón si el mar es azul, como dices que lo has visto en Sete, dijo Matías.
Pero cuando es como este, amarillo y verde bajo un cielo gris, con sombrías nubes, es feo, muy feo, y no dan ganas de viajar por él. Con frecuencia, Matías y yo estábamos de acuerdo, o él aceptaba mi opinión o yo compartía la suya, pero aquella vez persistí en mi idea, y afirmé, incluso, que aquel mar verde, con sus vaporosas profundidades y sus grandes nubes empujadas confusamente por el viento, era mucho más hermoso que un mar azul bajo un cielo azul. Lo dices porque eres inglés, replicó Matías. Y te gusta este mar tan feo porque es el mar de tu país. El barco de Londres zarpaba a las 4 de la mañana siguiente. A las 3:30 estábamos a bordo y nos instalamos lo mejor que pudimos, resguardados por un montón de cajas que nos protegían un poco contra el viento del norte, húmedo y frío. A la luz de algunos humeantes fanales, vimos cargar el navío. Las poleas rechinaban, las cajas que se bajaban a la cala crujían y los marineros, de vez en cuando, soltaban algunas palabras con voz ronca. Pero lo que dominaba el estruendo era el silbido del vapor escapando de la máquina en pequeñas nubéculas blancas. Repicó una campana, las amarras cayeron al agua. Estábamos en camino hacia mi país. A menudo yo le había dicho a Matías que nada era tan agradable como un paseo en barco. Uno se deslizaba suavemente sobre el agua sin tener conciencia del camino que se hacía, era encantador, un sueño. Al hablar así yo pensaba en el cisne y en nuestro viaje por el canal del Midi, pero el mar no se parece a un canal, apenas hubimos dejado atrás el rompeolas, cuando el barco pareció hundirse en el mar, se levantó luego y se hundió de nuevo en lo más profundo de las aguas. Eso ocurrió 4 o 5 veces consecutivas, con enormes movimientos parecidos a los de un inmenso balancín. Entonces, en aquellas sacudidas, el vapor escapaba de la chimenea con un ruido estridente. Luego, de pronto, se hacía una especie de silencio y solo se escuchaban las ruedas que batían en el agua, bien de un lado, bien del otro, según la inclinación del navío. Pues sí que es un bonito deslizamiento, me dijo Matías. No supe qué responderle, pues entonces no conocía yo lo que era la barra. Pero no fue solo la barra la que imprimió aquellos movimientos de balanceo y de inclinación al navío, pues, en alta mar, las olas eran también bastante grandes. De pronto, Matías, que desde hacía mucho tiempo ya no hablaba, se levantó bruscamente. ¿Pero qué te pasa?, le dije. Me pasa que eso baila demasiado y me ha removido el estómago. Estás mareado. Caramba, ya lo sé. Algunos minutos después corrió a codarse en la barandilla del navío. Ah, qué enfermo estuvo el pobre Matías. Por más que lo tomé en mis brazos y apoyé su cabeza contra mi pecho, aquello no le curó. Gemía y, de vez en cuando, incorporándose con rapidez, corría a codarse en la barandilla del navío y solo algunos minutos después regresaba para acurrucarse contra mí. Entonces, cada vez que regresaba de aquel modo, me enseñaba el puño y, medio en serio, medio en broma, decía: «Oh, esos ingleses no tienen estómago». Afortunadamente, cuando se levantó el día, un día pálido, neblinoso y sin sol, estábamos ya a la vista de altos acantilados blancos, y aquí y allá, se divisaban navíos inmóviles y sin vela. Poco a poco disminuyó el balanceo y nuestro navío se deslizó por el agua tranquila casi con tanta suavidad como por un canal. Ya no estábamos en el mar, y a cada lado, a lo lejos, se divisaban orillas boscosas por entre la bruma matinal. Habíamos penetrado en el Támesis. Ya estamos en Inglaterra, le dije a Matías. Pero no recibió bien la buena nueva, y extendiéndose cuán largo era sobre el puente, respondió: «Déjame dormir». Como yo no había estado enfermo durante la travesía, no sentía deseos de dormir. Arreglé a Matías para que estuviera lo menos incómodo posible y, subiendo sobre las cajas, me senté en las más elevadas, con Capi entre las piernas. Desde allí dominaba el río y veía toda su extensión, de un lado a otro, de arriba a abajo. A la derecha se extendía un gran banco de arena que la espuma flanqueaba de un cordón azul, y a la izquierda pareciera como si fuéramos de nuevo a entrar en el mar. Pero era solo una ilusión, las azuladas orillas no tardaron en acercarse y hacerse más claramente amarillentas y lodosas. En el centro del río había una flota de navíos anclados, por entre los que corrían vapores, remolcadores que dejaban tras de sí largas cintas de humo negro. ¿Cuántos navíos? ¿Cuántas velas?
Jamás hubiera imaginado que un río pudiera hallarse tan poblado, y si el Carona me había sorprendido, el Támesis me maravilló. Varios de aquellos navíos estaban aparejando y se veía en sus mástiles marineros que iban de un lado a otro por las escalas de cuerda que, a lo lejos, parecían delgadas como telas de araña. Nuestro barco dejaba, tras de sí, una estela espumosa sobre el agua amarillenta, en la que flotaban restos de todas clases, planchas, pedazos de madera, hinchados cadáveres de animales, tapones, hierbas. De vez en cuando un pájaro de grandes alas se arrojaba sobre aquellos despojos y, levantándose enseguida, volaba con un grito penetrante, con la comida en el pico. ¿Por qué quería dormir Matía? Mejoraría en despertarse. Aquel era un espectáculo curioso que merecía ser visto. A medida que nuestro vapor fue remontando el río, el espectáculo se hizo cada vez más curioso y más bello. Ya no solo eran los navíos a vela o vapor los que interesaban a mis ojos, los 3 mástiles, los enormes steamers que regresaban de países lejanos, los negros carboneros, las barcas cargadas de paja o de heno que parecían balas de forraje llevadas por la corriente, los grandes toneles rojos, blancos, negros que el agua hacía girar. Era también lo que ocurría, lo que se divisaba en las 2 orillas, que ahora mostraban claramente todos sus detalles, sus casas coquetamente pintadas, sus verdes praderas, sus árboles jamás tocados por las podaderas, y aquí y allá, muelles de embarque que avanzaban sobre el limo negro, señales de marea, estacas verduzcas y viscosas. Permanecí largo tiempo así, con los ojos desorbitados, pensando solo en admirar. Pero pronto las casas se alinearon, unas tras otras, en largas filas rojizas, a ambas orillas del Támesis, el aire se oscureció, el humo y la niebla se mezclaron sin que pudiera saberse cuál era más espeso, y luego, en vez de árboles o animales, en los prados surgió una selva de mástiles. Los navíos estaban en las praderas. Sin poder aguantar más, bajé de mi observatorio y fui a buscar a Matía. Estaba despierto y su mareo había desaparecido, ya no tenía mal humor de modo que quiso subir conmigo a las cajas. También él quedó deslumbrado frotándose los ojos. De ver en cuando, algunos canales surgían de las praderas y desembocaban en el río, también ellos estaban llenos de navíos. Por desgracia, la niebla y el humo se hicieron todavía más espesos, solo podíamos ver algunos retazos a nuestro alrededor, y cuanto más avanzábamos, menos claro veíamos. Por fin, el navío disminuyó su marcha, la máquina se detuvo, echaron a tierra unos cables. Habíamos llegado a Londres y desembarcamos en medio de la gente que nos miraba, pero no nos hablaba. Ha llegado el momento de utilizar tu inglés, pequeño Matía. Y Matía, a quien nada daba miedo, se acercó a un gran hombre de barba rojiza para preguntarle cortésmente, con el sombrero en la mano, el camino para ir a Creen Square. Me pareció que Matía tardaba mucho tiempo hablando con aquel hombre que varias veces le hizo repetir las mismas palabras, pero no quise dudar del saber de mi amigo. Por fin volvió. Es muy fácil, dijo, tenemos que seguir el Támesis. Vayamos por los muelles. Pero en Londres no hay muelles o, mejor dicho, en aquella época no los había y las casas llegaban hasta el agua. Nos vimos pues, obligados a seguir las calles que parecían correr paralelamente al río. Eran muy sombrías aquellas calles, muy fangosas, estaban muy llenas de coches, de cajas, de bultos, de toda clase de paquetes y difícilmente lográbamos deslizamos por entre aquellos amasijos que recomenzaban una y otra vez. Llevábamos a Capi atado con una cuerda y el perro caminaba tras mis talones. Solo era la 1 y, sin embargo, en los almacenes habían ya encendido las luces de gas. Parecía llover hollín. Visto bajo aquel aspecto, Londres no produjo en nosotros la misma impresión que el Támesis. Avanzábamos, y de vez en cuando, Matía preguntaba si todavía estábamos lejos de Lincoln's Inn. Regresó diciendo que debíamos pasar una gran puerta que cerraría la calle por la que caminábamos. Me parecía extraño, pero no me atreví a decirle que pensaba que se estaba equivocando. Sin embargo, no se equivocaba y llegamos, por fin, a una arcada que cruzaba la calle con 2 pequeñas puertecillas laterales. Era el Temple Bar. Preguntamos de nuevo nuestro camino y nos dijeron que tomáramos por la derecha. Ya no nos encontrábamos en una gran calle llena de movimiento y de ruido.
Por el contrario, andábamos por pequeñas callejas silenciosas que se entrecruzaban y en las que nos pareció dar vueltas sin avanzar, como si estuviéramos en un laberinto. De pronto, cuando nos creíamos perdidos, nos encontramos ante un pequeño cementerio lleno de tumbas, cuyas losas eran negras como si las hubieran pintado con betún o hollín. Era Green Square. Mientras Matías interrogaba a una sombra que pasaba, me detuve para impedir que mi corazón latiera con tanta fuerza, casi no podía respirar y estaba temblando. Seguí luego a Matías y nos detuvimos frente a una placa de cobre en la que leímos: Gretan Galley. Matías se dispuso a tirar de la campanilla, pero detuve su brazo. ¿Qué te pasa?, me dijo. Qué pálido estás. Espera un poco a que recupere el valor. Llamó y entramos. Estaba tan turbado que ni siquiera veía con claridad a mi alrededor. Me pareció que estábamos en un despacho y que 2 o 3 personas inclinadas sobre unas mesas escribían a la luz de varias luces de gas que ardían. Matías se dirigió a una de aquellas personas, pues, naturalmente, le había encargado que me sirviera de portavoz. En lo que dijo escuché varias veces las palabras boy, family y Barberin. Comprendí que explicaba que yo era el niño que Barberin estaba buscando por encargo de mi familia. El nombre de Barberin produjo su efecto. Nos miraron y el hombre a quien Matías hablaba se levantó para abrirnos una puerta. Entramos en una habitación llena de libros y papeles. Un caballero estaba sentado a una mesa de despacho y otro, con toga y peluca, llevando en la mano varias bolsas azules, hablaba con él. En pocas palabras, quien nos precedía explicó quiénes éramos, y entonces ambos caballeros nos miraron de la cabeza a los pies. ¿Quién de ustedes dos es el niño que crió Barberin?, dijo en francés el caballero sentado tras la mesa de despacho. Al oír hablar francés me tranquilicé y di un paso hacia adelante. Yo, señor. ¿Dónde está Barberin? Ha muerto. Ambos caballeros me miraron unos instantes, luego el que llevaba una peluca en la cabeza salió llevándose sus bolsas. ¿Cómo han llegado ustedes?, preguntó el caballero que había comenzado a interrogarnos. A pie hasta Boulogne y de Boulogne a Londres en barca. Acabamos de desembarcar. ¿Le dio dinero Barberin? No vimos a Barberin. Entonces, ¿cómo supieron ustedes que debían venir aquí? Hice, tan brevemente como me fue posible, el relato que me pedía. Me sentía impaciente para hacer, a mi vez, algunas preguntas, sobre todo una que me quemaba los labios, pero no tuve tiempo. Me fue necesario contar cómo había sido criado por Barberin, cómo me había vendido a Vitalis, cómo en la muerte de mi dueño había sido recogido por la familia Akin y, por fin, cómo cuando el padre fue encarcelado por deudas, había recomenzado mi antigua existencia de músico ambulante. A medida que yo iba hablando, el caballero tomaba notas y me miraba de un modo que me molestaba. Debo decir que su rostro era duro y que su sonrisa tenía algo taimado. ¿Y quién es este muchacho?, dijo señalando a Matías con el extremo de su pluma metálica, como si quisiera lanzarle una flecha. Un amigo, un compañero, un hermano. Ah, bueno. Un simple conocido encontrado en los caminos, ¿no es cierto? El más tierno, el más afectuoso de los hermanos. Oh, no lo dudo. Me pareció llegado el momento de hacer, por fin, la pregunta que, desde el comienzo de nuestra entrevista, me estaba acuciando. Mi familia, señor, vive en Inglaterra. Ciertamente, vive en Londres. Al menos en este momento. Entonces, voy a verla. Dentro de algunos instantes estará a su lado. Ordenaré que le acompañen. Llamó. Una cosa más, señor, se lo ruego. Tengo padre. Apenas si pude pronunciar aquella palabra. No solo padre, sino madre, hermanos y hermanas. Ah, caballero. Pero la puerta, al abrirse, cortó mis efusiones. Solo pude mirar a Matías con los ojos llenos de lágrimas. El caballero se dirigió en inglés a quien había entrado y creí comprender que le ordenaba acompañarnos. Yo me había levantado. Ah, lo olvidaba. Dijo el caballero. Su nombre es Driscoll, es el nombre de su padre. Pese a su mala cara, creo que, de haber tenido tiempo, le había saltado al cuello. Pero nos señaló con la mano la puerta y salió.